All right, I think we can kick off and hopefully a few more people Creo que will join podemos us as we go. partir So, y si hay welcome alguien que everybody todavía no ha to today's conectado, call, puede which hacerlo dentro de focuses los próximos on minutos. adaptation Pero as part vamos of a the global partir engagement course entonces in climate health. hablando And we de hope that it will be really el useful clima y to la delve into a little bit more adaptación del detail cambio on climático adaptation y done la in salud. UNFCCC and also some maybe potentially less well Vamos understood también a issues within hablar de adaptation algunos to talk about temas WWF relacionados con la I mentioning adaptación y impacts and vamos a areas of hablar human health del cambio with a climático y focus cómo on impacta las neglected diferentes tropical diseases áreas. and Vamos a mental health estarnos within that today, enfocando and we'd love en also a little algunos bit later temas in the agenda de to salud hear your mental y thoughts algunas on how adaptation relates enfermedades to your own work. So if están we move relacionadas con áreas to tropicales the que han sido agenda olvidadas. slide, Así que vamos a ponernos excellent. ahora en We'll la kick off with diapositiva an de la overview of agenda. health Vamos a and comenzar con climate-driven una visión adaptation, general and for that we'll be hearing de from la salud y de Milena la from the adaptación con el cambio CHA. We'll climático. move into a deeper Milena dive va a dar on esta some key parte adaptation priority y areas. So we'll be después hearing from vamos a Catherine hablar de Charlson las áreas on de mental health, and prioridad y we'll talk about vamos a on hablar de salud mental y también neglected de tropical enfermedades diseases. tropicales o We'll olvidadas, un pause poco for Q&A descuidadas. and discussion, and Y we'd really vamos love a to tener hear, espacio if para folks unas are working preguntas on y something in particular in respuestas. relation to Y nos adaptation right now, gustaría saber qué or es if lo que there are están haciendo particular en measures relación that con you la think need to adaptación be en esos temas en prioritized. particular Fiona y and cuáles son Catherine los will already have temas covered some y of las those, medidas and que it would tienen be que great ser to expand on that list. priorizadas. Y Then pues we'll hear vamos again a from tener a la Milena to give doctora us a bit of an Diana Chardon, sí, introduction to how también para health hablar de eso. adaptation Después vamos a feature volver in con Milena. existing Y vamos a UNFCCC hablar sobre la processes, salud y and then la we'll take a bit of a adaptación de deeper los dive procesos de la into one of those UNFCCC. processes, which is the Global Y Goal on vamos Adaptation, a and what some of hablar our thinking is también around that, de and la what the meta global opportunities de and next adaptación y steps sus look prioridades. like. Ahí también vamos a hablar sobre And then again we'll oportunidades y los pause for siguientes pasos. Q&A and Nuevamente discussion when vamos a we get tener to that una point. parte de preguntas y So respuestas y de right now I'll pass discusiones. over to Así Milena que voy to give a us that pasar overview. el And if folks micrófono want to a introduce Milena para themselves que pueda in the darnos chat, ese that would resumen. be wonderful. Y And también also to tenemos mention that el this chat meeting para has hacer cualquier simultaneous pregunta y interpretation, también and había you can mencionado enable que it esta by reunión clicking tiene on traducción a little icon simultánea y at the pueden bottom of habilitarla your screen. So little haciendo Zoom clic things appear en el and so botón let que us está know en la if you parte have any de problems. abajo de su pantalla. Así que And nos dejan saber si hay cualquier also a inconveniente con request la to speakers, traducción. if you're able to Y speak slowly and to have the también, translators si at pudieran the hablar a wonderful. una velocidad Now un I'll poco más pass to lenta para la Milena. Thank you traducción so much for being completa. here. Y creo que eso sería bastante bueno. Thank you, Entonces ahora Jess, vamos a and pasárselo a welcome from Milena. me to Milena, everyone too. hola, I'll repeat the bienvenidos a announcement on the todos. simultaneous Voy a interpretation in repetir case there are el some aviso Spanish sobre speakers. traducción simultánea si es que hay Tenemos alguna persona disponible que hable interpretación español. simultánea al español. La pueden activar desde el botón. Thank you. All right, so diving into Entonces, adaptation and vamos a hablar managing health. entonces So sobre climate change, as adaptación y el you cambio already know, climático. El poses cambio significant climático, como challenges ustedes to ya human health. saben, es All over un the world, desafío populations are significativo suffering en the todo el mundo. En impacts todas right las now, and some poblaciones están impacts sufriendo are esos expected impactos to ahora intensify in the y coming se espera decades. que The current efforts of intensifiquen los mitigating climate efectos. change Sí, to the y goal of the cuáles son Paris las Agreement ideas sobre are mitigaciones del cambio insufficient, and climático we're en el heading Acuerdo de into a París. future of No son 2.7 suficientes degrees y estamos Celsius of global enfrentando warming un with futuro de the un current calentamiento policies de in place. 2,7 So, as global grados. temperatures Y rise, entonces, extreme weather como las events change temperaturas these patterns, and aumentan, threats en to food, realidad water tenemos security are otras becoming more amenazas frequent and relacionadas con severe. seguridad In this del agua y context, también climate change otro tipo de adaptation plays a amenazas. Y crucial en role este in contexto, safeguarding la public health. adaptación del cambio climático And es what algo is importante en adaptation el rol as público. ¿Y qué climate es la action? It adaptación? is Cuando hablamos de Milena, I'm acción really sorry to climática, interrupt you, but your slide lo hasn't siento changed por yet. Is interrumpirte, anyone pero no ha else having that cambiado problem? tu diapositiva. No sé si alguien más. That's Ahí right. sí. Thank you. Thank you. Correcto, gracias. So, Entonces, what is adaptation?
modifying que es la natural or human adaptación, systems, processes, modificar un practices, and sistema structures humano in o response to natural y también actual con or estructuras para expected la climatic stimuli respuesta or their a effects. algún estímulo Goal of climático adaptation is to esperado o reduce the harm también caused by sus, climate change and to sus leverage any opportunities consecuencias. that it might present. La In idea es simple tratar terms, it de is lidiar con las countries and communities need consecuencias to y que develop las adaptation ideas es que solutions and los países y implement comunidades actions to también respond to the current desarrollen and future estas climate change adaptaciones impacts. y algunas medidas para And poder responder a los adaptation actions impactos can take del cambio many climático. forms ¿Cuáles son depending las, on the unique context of the las community, country, or region. adaptaciones There is no posibles que one tienen size que fits ver all con solution. Adaptation can range las from soluciones que building no es solo flood una que defenses, encaja para setting up todos, early warning sino que systems, tenemos switching que to establecer drought sistemas de resistant alerta crops in temprana, tenemos agriculture, que or cambiar redesigning quizás communication a systems cultivos or que sean actions más in resistentes, business. para hacer una buena These actions comunicación y are trabajar laid con las out in empresas national y el área adaptation del plans, mercado sectoral enfocado a eso. adaptation plans, and local Tenemos action plans. diferentes planes de And acción sectorial, health mundial can be y also considered as a local. pillar of También adaptation. se puede Populations considerar, that la have salud es good un health pilar de la are more adaptación. likely Las to poblaciones withstand que and tienen recover from mejor salud climate es lo más shocks. probable que puedan We can soportar describe this y as health soportar y resilience. adaptarse a So, los cambios effective y los shocks adaptation measures must climáticos, porque la prioritize protecting salud de las early poblaciones public es health un factor to importante. ensure communities are better equipped Y para to cope asegurarnos que las with. comunidades están mejor Sorry, equipadas. David, can you David, please mute? ¿podrías Thank you. mutear tu Um, micrófono? Gracias. so that communities are better equipped to Entonces, cope las with and thrive comunidades están in the mejor context of equipadas climate challenges. para poder Incorporating health lidiar con el considerations cambio into broader climático, con climate estas policies across adaptaciones. sectors, Tenemos que including también agriculture, tener management, and adaptaciones disaster de preparedness, agricultura, también tenemos ensures que estar a preparados holistic para approach to public health desastres y esto protection. asegura And un not enfoque including holístico para la health protección experts de la and salud health pública, considerations in con general in las adaptation personas planning expertas can y miss también con crucial la actions planeación to para las protect adaptaciones. population health and can result in Esto policies and es lo que programs in va a those sectors ayudar a la that adaptación de la población inadvertently y va a hurt generar or también contribute ayuda a to otras áreas de la población que pueden health impacts contribuir and a los impactos also de la may salud y undermine efforts to también protect the environment. pueden menoscabar algunos aspectos And negativos del cambio climático. to Y expand a little bit on para expandirnos un poquito different sobre sectoral approaches. los enfoques So, health sectoriales, as an outcome of la adaptation across salud como un sectors is resultado de la also adaptación en diferentes a sectores, key consideration. también es una Let's consideración take resilient health clave. systems. We Y build tenemos robust algunos health sistemas de systems salud capable of resilientes y que responding hacemos to estos sistemas climate-related health resilientes emergencies, y que son, including están improved entrenados y infrastructure, training healthcare con la workers, and infraestructura, ensuring con las personas, equitable trabajadores access de to salud muy healthcare entrenados and access y to the que tengan necessary acceso a medical la supplies and salud y treatments that también make our de populations tratamientos resilient. y sistemas With médicos. Vamos early a tener un warning sistema más systems, developing resiliente. and También deploying tener un early warning sistema de systems for alerta extreme weather temprana, que events and tenemos que outbreaks of hacerlo para, por climate ejemplo, sensitive sistemas diseases. We extremos mitigate de climate impacts by el enabling clima y de timely esa public health manera response. vamos a poder And tener una um, respuesta if pública al tema de we salud look at urban planning and apropiada. infrastructure, También estamos designing mirando climate la resilient planeación infrastructure urbana y la such as infraestructura. Por improved water and ejemplo, sanitation, green mejorar spaces, el safe and sistema de resilient sanitización buildings, de access to agua, tener reliable algunos clean energy and espacios technology, verdes um, o también edificios and provide resilientes y access to seguros. active También tenemos transport que dar and good health. acceso a un We can sistema mitigate heat, de flood, air, transporte, and water podemos pollution mitigar exposure también el and calor y reduce también health risks. cualquier tema de And in contaminación que resilient pueda um, exponernos y reducir los riesgos de agriculture, salud.
y improve también en nutrition los temas security and de agricultura tenemos que mejorar la sustainable seguridad de agriculture practices, nutrición y también las safer, healthier prácticas de food production, agricultura and más seguras y reduce vamos a tener así exposure to protección harmful alimentaria y reducir la chemicals in exposición the a food supply. químicos que sean más So another dañinos. important consideration Y otra cosa, otra consideración throughout importante tiene que different ver sectoral adaptation con measures, the implementation diferentes of medidas de adaptación en community-based diferentes approaches sectores. Por ejemplo, algunos built in enfoques response to the llevados a cabo versatility por of las circumstances comunidades, que and son vulnerabilities. las respuestas a las Community-based versatilidades, approaches are, for example, condiciones. Estos including local enfoques son, por communities in ejemplo, lo que agricultural planning, incluyen a comunidades consulting locales en them planes de on what are their specific adaptación necessities y and también cuáles son las necesidades um, especiales vulnerabilities, que and also ellos public tengan sus education campaigns on vulnerabilidades y preparedness or también vector control. campañas para So estar engaging local preparados. communities in adaptation Entonces, planning involucrar a ensures las that strategies comunidades are locales en culturally estas appropriate adaptaciones and more en effective estas estrategias de while adaptación tackling para specific hacer que éstas vulnerabilities. sean más And thus, health is, efectivas to y some van a extent, cubrir an outcome estas of necesidades adaptation específicas. across sectors. Y también And with necesitamos una this adaptación de overview, todos I los would like to turn sectores. to Con Jess esta to visión present my general, me guest gustaría papers. Thank you. volver con Jess para que presente a nuestros presentadores Thank you. estrellas el día de hoy. Fiona is going to share her own Bueno, slides, so you are able to stop for now and have a look entonces through. voy a We're really, parar really de delighted to presentar, have o Dr. sea, Fiona Charlson me with us gustaría presentar las today. mías. Fiona Tengo is Associate Professor at the dos University of Queensland Centre for Mental Health Research. profesores que Leads the son muy world's first mental health and importantes en climate change términos transdisciplinary de research network la and is at the transición forefront of del cambio efforts to understand and climático address the mental y health ella nos va a impacts ayudar a of climate change. entender los Fiona, efectos del cambio over to you. climático. Así que me gustaría pasarle el micrófono a Fiona Charleston. Okay, just checking everybody can see my slides okay. Estoy simplemente revisando que todos puedan ver Okay, mis that's great. Thanks, presentaciones, mi Jess, for the diapositiva muy invitation bien. today Bueno, and for muchísimas introducing gracias me. por la It's a invitación hoy pleasure y to por be here and presentarme. to talk about Es un placer estar aquí. a topic that is Y perhaps para hablar de un just tema que en emerging as realidad está within people's emergiendo awareness en in terms of la the impacts that climate change and conciencia health de are las reaching personas those cuando impacts vemos los are. impactos del cambio I'm climático y cómo eso está afectando a at the las Queensland Centre for personas. Mental Health En Research and the el University of Centro de Queensland, Investigación and I Mental lead de a Queensland, donde research network trabajo. across Nosotros tenemos Australia, una which red de extends into investigación en toda other areas of Australia que Oceania cubre and también our áreas research de is quite Oceanía transdisciplinary. So y I'm just going to también present tenemos una muy today a buena little bit disciplina about what acá y voy a the mental compartirles health un impacts of poco climate change sobre are los according to the literature. impactos en la And salud then I'll go mental que and tiene el cambio talk climático very y briefly vamos about a hablar some brevemente policy gaps and some sobre opportunities. las brechas en So políticas y también we algunas know from the literature that oportunidades. climate change Y related nosotros events sabemos de la are literatura que los associated intentos with a relacionados wide con el spectrum cambio of mental health climático and well-being tienen outcomes. un Um, amplio However, compared espectro with de other health areas, afectación en la salud mental y en social, el emotional well-being, bienestar. mental health and well-being, Tenemos and climate diferentes change áreas has que tienen que ver received con el very little bienestar research attention, emocional y se particularly ha hecho in the muy poca context of investigación en el rural and contexto regional particularmente communities de and comunidades low middle regionales o income countries rurales y que who are estén the ones relacionadas most con directly impacted otras most of the áreas time. y otros países y son los países más rurales Um, precisamente los que tienen más I want to impacto. present this image, Quiero which is from presentar a esta paper by Helen Berry imagen back in 2019. And it's a que fue hecha en hypothetical el model or 2018, es un modelo visualization of how hipotético de complex the visualización de qué relationships tan within compleja es la mental health and climate relación change systems, if de you el like, tema de la salud are. mental y el cambio Um, climático. they've hypothesized from the literature, Aquí they've tenemos la hypothesized this hipótesis broad de range parte de of la factors literatura, todo and este really complex rango pathways de of efectos uh,
factors across the whole of factores society. So we've got social desde factors, toda la economic factors, sociedad, biological factors, cómo los efectos some pueden ser political factors, biológicos, environmental sociales, factors that factores all sort of políticos, ambientales, interact in a very que complex way to interactúan impact de una the manera mental health compleja and well-being of para impactar populations. nuestra salud mental y también toda la We also población. know, because of this complexity, Nosotros that sabemos the impacts, que tenemos una the gran mental health complejidad que impacts impacta también are multi-level and they're cumulative un as well. So we've nivel got these múltiple y primary también es impacts, which acumulativo y we tenemos este probably think impacto about quite del que quickly, pensamos immediately. They include heat, que son los impactos rainfall, primero floods, más fires, and primarios storms. y And then we have directos these que secondary, tenemos which are a little bit more y como por indirect ejemplo impacts, a bit algunas more tormentas o mucha lluvia, slow humedad, incendios y and tenemos esto chronic de categoría secundaria creeping también que es un poco impacts más such as indirecta que drought, tiene que ver sea level con rise, land degradation, air sequías o el pollution, aumento del physical nivel del health, mar, la and degradación de la water and food tierra, la contaminación security. del aire, Um, la but salud what is física y even también la more seguridad important alimentaria y than de these agua. Pero primary and secondary impacts are what ¿cuáles we call también tertiary hay otro impacts? These factor que occur across tenemos que se llama society as a factores result of climate terciarios que change afectan and toda la have sociedad been como resultado del shown to cambio have climático associations with y mental de health. hecho And these hemos, are se ha displacement probado que and hay asociaciones con migration la salud and a mental loss que of tienen que ver connection también to con land, factores de health system desplazamiento y pressures and reduced migración, la access to pérdida de mental conexión health con la care, tierra, también reduced presiones del economic sistema de productivity, salud y reducido agricultural acceso a la salud losses, mental, reduced también financial productividad económica security, reducida, strained temas community agriculturales, cohesion and social también capital, algunos and loss factores of de nature seguridad spaces and financiera y connection to nature, problemas and also sociales, la pérdida conflict de and conexión con la political naturaleza instability. y también Of course, inestabilidad de there are probably política a y number of other conflicto. factors Por and supuesto, impacts también going on hay that un gran número we de just don't factores que tiene know este about yet, impacto but that is what the y literature is nosotros telling us ahí at the no moment. sabemos todos In terms of los the spectrum of factores mental health relacionados, pero ya impacts, lo veremos. ¿Y cuál es el we espectro have de los seen impactos de salud climate mental? change Hemos impact on a range of mental visto health los outcomes, from impactos de salud psychological mental en el distress cerebro, through to desde el estrés clinical psicológico disorders, hasta los desórdenes exacerbation of clínicos, pre-existing mental también illness. la exacerbación de We también have seen in enfermedades the literature existentes o preexistentes y increased hemos visto en la psychiatric literatura related también el hospitalizations and deaths. aumento de las hospitalizaciones y And there's muertes also this relacionadas con cluster temas of psiquiátricos y environmental and también climate tenemos specific esta parte constraints such as de climate constructos anxiety, específicos del clima y solastalgia, medio and ambiental, por ejemplo, la eco-grief, ansiedad to name a few. climática, And an solastalgia area y that is really también unexplored un but duelo could be ecológico. quite Y important are the también potential hay otro área que se neurodevelopmental vale la impacts pena on the explorar, que tenemos developing los brain impactos of del babies and young desarrollo children. potencial, por ejemplo, con los niños pequeños. We also know from the literature Nosotros that también climate sabemos de change la is having an literatura que el impact cambio on climático service tiene demand. un impacto Emergency también visits and en la hospitalizations are demanda, por increasing ejemplo, during de hot weather, hospitalizaciones que están subiendo en and las áreas also de extreme clima weather, más other extreme cálido. weather events. También cuando hay otros eventos Suicide climáticos and extremos, hay más is elevated, suicidios and we're really y expecting to ese have número an sube y increased use of esperamos healthcare tener facilities un as the climate crisis aumento de unfolds estas and progresses. So situaciones we really mientras do need el some cambio climático planning. está Um, progresando. Tenemos que and the tomar algunas WHO has eh, noted that planes adaptation in the y context of la health Organización Mundial de la involves Salud strengthening the habla de global resilience adaptación of en el health contexto systems, de where la salud mental health mental y should los be integrated sistemas within de this salud. approach to Y build esto debería resilient estar mental health systems. integrado So there para is and tener needs estos to be a focus on strengthening sistemas formal health y tenemos que services. But enfocarnos there are also en a fortalecer number todos los of sistemas de salud, pero effective también psychosocial hay interventions unas which can be delivered by intervenciones non-specialists and
workers and que se trained community entregan members por that might be trabajadores que suitable in the son context of especialistas en climate temas change. de And I salud will add a mental caveat y there que también saben that del cambio whilst these climático. interventions have been Y used tenemos widely and estas shown to be very intervenciones que effective, se han they usado de haven't manera yet been amplia y son tested in bastante communities that are efectivas. deeply impacted by Y se climate ha change, probado también and en that is comunidades a que research están need. con un gran impacto de cambio climático. I also want to note that climate Y change también is a collective quiero hacer experience una for the most mención part, de que el cambio and climático es it una might experiencia be colectiva en another su area for mayoría research y to también puede explore ser whether otra the área de focus on investigación para individualized clinical support is explorar really the best y también way to individualizar este support communities who are apoyo being deeply impacted by climate change. clínico. Creo que esta sería una de las mejores maneras para tratar a las comunidades impactadas con el I cambio just want to climático. explore Y mental health as it's también really a cross-cutting me issue, which gustaría is explorar more so for el mental tema de health perhaps salud than for other mental, health que es un tema outcomes. que es The complex transversal. pathways that I alluded to in the figure earlier Los caminos between climate change complejos and mental entre el health cambio are made up climático of y la biological, salud social, mental political, tienen que economic, ver and con environmental factores factors. políticos, And it really económicos makes it a cross-cutting y issue también across factores all of those ambientales. Y es domains. un tema It's que not cubre just todos a estos health dominios. issue. No es And if solamente we algo que don't tenga que ver con la acknowledge that salud y nada complexity más. and that También cross-cutting tenemos que nature, we reconocer really todas esas might be missing complejidades y esa opportunities to naturaleza provide effective transversal. mental health Y así vamos a ver responses. oportunidades And it también might para be that those responder mental a health los temas de salud responses lie mental. outside of the health system, Y no podemos ver which que el would be tema de is salud really mental está important for us to try and afuera del understand tema de because it salud. could Es importante potentially entender reduce esto, porque expenditure on potencialmente expensive puede interventions in clinical reducir settings, los gastos, por and it ejemplo, en really actually ciudades might be more más effective críticas than y solely esto, de relying hecho, on estas clinical intervenciones services. pueden But ser we do mucho need más new research to fully understand this. exitosas que otro tipo de intervenciones más reaccionarias, So pero I necesitamos más just also investigación want to para talk saber cómo about aplicarlas. policy briefly. So También me mental health gustaría is broadly omitted from hablar climate de change and las health policy políticas, and porque la salud decision-making mechanisms mental currently. es It's a little algo bit que old no now, está but in tomado mucho en consideración con 2018, the los Lancet mecanismos Countdown Report actuales. Bueno, pero noted that en el out of the 2018 estuvo 16 national health El adaptation reporte strategies they Lancet reviewed, que only hablaba de las 5 estrategias de mentioned adaptación y mental solamente health, se and mental hablaron health was the en least 5 de considered las climate sensitive 16 health outcome in sobre that las assessment. estrategias de salud So there's a lot mental. of room for Y improvement creo there when it que comes hay to un mental gran health in espacio de policy. mejora cuando Um, hablamos de la salud mental en WHO's relación a las mental políticas. La health and climate Organización change Mundial de policy la brief Salud was published in habla sobre de 2022 su recommends that comunicado climate change should be included del as an important 2022 determinant of se outcomes in recomienda all como health que and tiene que mental sea health incluido related como un policies. determinante importante Um, en todo lo que tiene que ver con which is los efectos de makes sense salud because that's mental. WHO's Y esto mandate, but hace I sentido would also porque es advocate that el because of this mandato de la cross-cutting nature Organización of mental Mundial de la health, Salud, pero I como would tenemos este advocate for sistema, a climate and mental health a for mí me all gustaría policies approach abogar across sobre este social factor y que se policy, across consideren todos los economic enfoques policy, de across salud energy mental y también policy. políticas And I'll just relacionadas con briefly otras talk about áreas one más policy de area, which is finanzas, disaster de management, política y cómo se that manejan los needs a desastres little bit of también. a shift, Porque se quite a large necesita un shift poco de perhaps, un in the cambio context of bastante climate grande en change. realidad en el Because contexto del mental cambio health support has climático, traditionally been porque helicoptered or dropped normalmente into este post efecto disaster response está and en recovery with relación very little con la focus recuperación y on la preparedness. respuesta de los Um, desastres, pero no but hay mucha these existing preparación. reactive and Y short term esta responses
include Esta es una frequent, respuesta a implied, and direct corto reference to this plazo que concept of tiene que ver recovery. con referencias But directas this con esta concept of idea de recovery in the recuperación. context of Pero climate este change is concepto de problematic recuperación en because el cambio it climático es algo conceives problemático of extreme porque weather events as single puede one-off occurrences, considerar which they're no áreas longer not. We're seeing extremas o, compounding por ejemplo, events. eventos It also extremos como una implies cosa que that ocurra they're de vez en cuando y unexpected también in nature when implica también that's not the su case anymore. naturaleza We expect inesperada, these que no es events more and siempre more así, in terms porque of nosotros frequency and esperamos magnitude. ya tener este And tipo de eventos en frecuencia y it's en also magnitud cada problematic vez because más. it Y contains an integral también es assumption of problemático endpoints porque where individuals or communities contiene are una recovered back to a place problemática de where they las were before, comunidades o which is individuos maybe que están unrealistic and setting us up afectados to y fail. quizás esto no es muy So we're realista proposing como lo estamos models abordando of mental ahora. health and well-being Estamos support, proponiendo including those entonces algunos funding modelos models, de salud mental which y de support apoyo del mid to change, bienestar con, shifting away from que recovery towards a focus apoyan on esta idea de preparedness and cambiar desde la adaptation. recuperación So that's just hacia one estar policy area preparados y where hacer there's adaptación. some Esta es un ideas for a área shift. donde I just wanted tenemos to finish algunas on some mejoras y me gustaría terminar considerations, perhaps, hablando for de algunas integrating mental health consideraciones into quizás climate para poder adaptation integrar policy la and activity. adaptación And del these are just my cambio ideas, and climático, they're not, de la salud certainly mental al not an cambio exhaustive climático. list, but En they're certainly some things for realidad, consideration. tenemos And these algunas include cosas que podemos to develop and considerar implement y esto education and incluye desarrollar e awareness raising implementar educación y about mental también health and climate change among alertar policymakers and sobre healthcare cambio professionals, climático en los to embed legisladores y mental también en health las in personas climate relacionadas vulnerability and con adaptation la assessments, salud plans y and policy, ver cuáles son las because evaluaciones de adaptación y de it's currently vulnerabilidad overlooked. que tienen que ver con To el develop an clima en evidence-based mental relación a la health and salud climate mental y change también adaptation desarrollar plan, which una expands beyond the formal health adaptación de system and plan de salud includes mental basado en community-based evidencia, approaches. que también incluya los One enfoques could create basados en la roadmap for how comunidad. mental health will be También crear equitably una hoja de embedded within ruta que all health and climate incluya toda la initiatives, relación including, for de las example, iniciativas de salud appropriate mental y que representation tienen que of ver con reference el groups and clima, que advisement incluyen una committees, representación apropiada would con grupos de establish referencia y comités interdisciplinary and y intergovernmental también collaborative tener bodies which are able to address the entidades cross-sectoral nature colaborativas of mental health. intergubernamentales e interdisciplinarias que puedan There's a need ver to map cómo and abordar mejor evaluate mental health la parte interventions that are intersectorial being del cambio climático con la salud mental. También implemented in mapear the y context or evaluar todas las in intervenciones que climate pueden change ser impacted tomadas communities. desde los And this can provide legisladores decision y que makers and puedan tomar communities with efecto more en las information and better comunidades, guidance. dar a las comunidades más información. Surveillance and monitoring of the mental health Hacer un impacts of sistema de climate vigilancia, de change is monitoreo que tiene que very ver con el poor at impacto the de la salud moment, so mental that y el could be cambio a climático. focus. And Eso es finally, algo que podría investing in ser un buen foco research para to equip comenzar. decision Y también makers with a invertir better en understanding of when and investigación para how tener un to mejor invest in mental health infrastructure equipamiento y and poder entender resources. mejor. Tenemos que tener los recursos And y that's it from me. la Thank you. That infraestructura. Así que QR eso es code todo can take you por to mi our lado. website, and there are Y some me contact gustaría information for me there. entonces aquí dejarles mi QR y todos los Thank datos you so much, Fiona. And de it's absolutely contacto true para that que we're not me seeing puedan nearly enough conectar. links on mental health, Muy either in the evidence base, the bueno climate evidence base, hablar or de the las diferentes UNFCCC base specifically. maneras que And tenemos it's really para encouraging that el there cambio has been an climático, cómo increased attention to afecta el mental área de health salud in the mental. countries in Tenemos UNFCCC bastantes áreas in Paris, but are we potenciales starting to see que momentum of this podemos coming through comenzar a in the trabajar y UNFCCC como negotiations a little bit? And también so el área de the negociación es the COP preparatory en meeting that took las place in áreas Bonn in más Germany, generales y there was cómo an intervention from esto Palau también fue talking about abordado en las impacts of climate últimas change reuniones que hemos on mental tenido health and some en relevant lo que developments and tiene how que best we ver need con el to impacto de la salud assess this mental abuse. con el cambio But we don't climático. just Así need que more muchísimas mentions, we need more gracias. En actions. And realidad, so kind of no use this whole necesitamos más conference and menciones conferences sobre esto, sino to go que through what we need necesitamos to be advocating for
emisiones y tenemos que abogar por eso. Cuando los gobiernos comiencen a hablar de esto, en realidad nosotros tenemos que estar We're listos going to para hear sugerir now intervenciones. from Así que ahora nos Rita vamos Datta, a and then we'll ir pause for a to hear hablar Naveen sobre and algunos to otros Ritika. So temas Ritika is Policy y Advocacy Manager with the Drugs for vamos a Neurodegenerative hablar, Diseases bueno, Initiative, vamos a escuchar a DNDI, Ritika and she's Datta, been que es spearheading much of una DNDI's work on climate change administradora de and is really at the abogacía forefront de of thinking about how políticas measures to sobre address la these diseases iniciativa de should be adopted for enfermedades environmental más policy, government descuidadas, legislation that will la lead our agency to. DNDI, But y first, to make sure ella that we've nos all got va a a hablar comprehensive de grounding, esto. over to Y you, en Ritika, realidad to ella nos va a dar una explain what visión we need to más do. Thank you. completa sobre este tema. Thank Así you, que Jess. muchísimas gracias, Hi, Dante. everybody. As I just said, I'm Ritika, and I'm the Policy Advocacy Manager Gracias, at Drug-Related Diseases Chise. Initiative. En Next realidad slide, yo please. trabajo en esta área. Bueno, quisiera presentarles lo que yo le So puedo just to give you a aportar. brief Entonces, overview para of what darles una my visión organization does. So we are a general non-profit de lo research que and hace development nuestra organization that develops and organización, delivers en drugs for neglected diseases in realidad, vulnerable populations. nosotros hablamos de So las we have poblaciones más offices all olvidadas. over the world. Tenemos In oficinas Geneva, en todo few el offices in Asia, mundo a couple of offices in Africa, and in y the también LATAM en region as well. África y Slide, también en la please. región de Latinoamérica. Digamos la siguiente diapositiva, So por just favor. would like to share a brief Entonces, overview me of what gustaría our organization's four-pronged approach to climate compartir and health lo que is. nosotros So tenemos the con las first otras bit is we look at, organizaciones. we develop Vamos treatments a for chronic diseases in mirar different populations in the cuáles LMDs. son las So poblaciones que among the están diseases in más our portfolio, we have afectadas around y 6 con to todas estas 21 vector-borne diseases enfermedades that que we look at. cubren The second también bit, we also algunas que look son at las the más landscape enfermedades más for medical comunes. innovation for Vamos climate-sensitive a diseases and ver climate las que change tienen adaptation response. áreas We also took a médicas y commitment todas las last year adaptaciones. to También reduce our carbon necesitamos emissions by half. el And compromiso since we are para a non-profit reducir las organization, we also emisiones de are looking carbono at a la approaches on mitad how to green y R&D también and manufacturing systems. tenemos Next que slide, buscar los please. sistemas de producción que sean Coming más to limpios. NTDs or neglected Entonces, tropical cuando diseases. hablamos de What are los they? So they are a NTDs, que son las diverse group of enfermedades 20 tropicales diseases más that descuidadas, affect hablamos de around unos 20 1.6 billion enfermedades people que worldwide, and afectan de mostly they 1.6 affect impoverished billones de and personas vulnerable communities. globalmente. And several Generalmente of son these comunidades entities are climate vulnerables. sensitive. So of the Muchas entities de that are estas tienen listed by WHO, nearly half of efectos them que are son muy vector-borne or waterborne and are likely to be sensibles al impacted by tema climate change. So climático the way it y could que be están impacted by afectados por climate el cambio change, of course, the effects could climático. be varied, but Entonces, typically los climate change could lead efectos del to cambio increased climático son disease grandes en este transmission, tipo de as we see with enfermedades, en la dengue in many transmisión de countries. las It could lead enfermedades to como expanded dengue en muchos geographical range of the países. disease. Es algo que se So, for example, extiende hasta dengue más allá de becomes áreas non-endemic tropicales in couple y of regions like, say, también Europe or Japan in America. en It's now spreading regiones to those como regions, en and that is América y en a Europa se result está of climate change extendiendo a otras deforestation áreas and y lots of other también tiene factors que as ver con well. el cambio It could lead climático to an increased y risk of nos puede epidemics, and in llevar some a cases, un climate change might also aumento increase the de severity cómo of se diseases, and esparcen overall, it could las lead to epidemias y la compounding severidad también existing de las health enfermedades. inequities. Y Next slide, please. tenemos también la exacerbación de las So let's take diferencias the example of de dengue, acceso a which salud que is ya listed existe. as Aquí an tenemos el NTD ejemplo del by dengue, WHO. que está There clasificada como are este tipo de factors enfermedad. which could Y hay lead to an increased factores spread or que an increased ayudan incidence of the a disease, but aumentar some la of these factors incidencia de could la also may enfermedad also y lead algunos de to estos factores limiting the también pueden disease spread or llevarnos the incidence. a For example, limitar increased temperature la might lead to an extensión de la increased enfermedad. Y aquí development of tenemos algunos vectors or factores que increase the tenemos que vital considerar capacity, but que in pueden some cases, if aumentar o the temperature crosses that disminuir threshold, el then it might problema. Por also ejemplo, si lead tenemos to una a temperatura que reduced pasa por vector-borne or un survival rate. límite, Increased rainfall would vamos lead también to a tener degradation of efectos many en habitats for la tasa de mosquitoes, sobrevivencia. Por which by ejemplo, también va a cambiar which el hábitat de los transmit dengue. mosquitos But if y que there's son heavy los que rainfall transmiten and el if there is dengue y heavy también, por water flow ejemplo, with the una flooding, then it might gran also lluvia o lead to flujo de habitats. aguas, todo So eso reduced va a rainfall would afectar mean cómo that se people would esparce. start
eso storing significa waters, and que that con could lead to esto creation of el new agua habitats which are suitable for es dengue una, vectors. And in de some hecho, para cases, los it may also vectores lead to de dengue es un extraction of factor muy vector beds. importante para A combination of el increased rainfall aumento and o la temperature may lead to an disminución de los extended mosquitos. También period tenemos for que dengue growth. preocuparnos por un For dengue periodo spread, más extendido para the rising sea el levels would esparcimiento also del dengue, lead porque to more también favorable el hecho vectors for de que dengue el mar está aumentando de spread. nivel también es uno de los factores que está afectando algunas áreas. So we can see that as a result of climate Entonces change, podemos ver que como for resultado dengue, del this cambio prolonged climático period of para el suitable dengue disease tenemos este transmission. periodo más For example, if we prolongado consider the countries del in South periodo de Asia or Southeast Asia, transmisión dengue was en el limited sur to the de monsoon Asia, por seasons, but ejemplo, now en el área oriental even estaba we're seeing limitado a year-round dos outbreaks. o a una This is parte a de las very temporadas del concern for año, pero es countries which algo que already está have fragile ecological cambiando and health y es algo systems. que les preocupa a los países Latitudinal que and longitudinal ya están expansion. teniendo un So, as tipo I said before, diferente de dengue is now spreading to expansión, non-endemic que es más countries. latitudinal y And of course, altitudinal, this has led to está a lot of pasando a attention países que on antes no dengue lo outbreak tenían. Creo que globally. eso es un factor Increasing trade cooperation, both importante. movement También changing landforms el and rapid intercambio urbanization are also some of the other mundial, factors which are leading to también es el increasing movimiento de la dengue población, el spread and crecimiento de la transmission. misma, es algo que And también as está per the aumentando la latest data, transmisión y el dengue is now riesgo. endemic in more than Y 100 el countries with dengue es regions endémico in en más de Latin 100 America, Southeast países con Asia, and regiones de Southeast Latinoamérica, being en the el most área significant. sureste And de Asia y dengue-related también deaths en have las increased regiones as well, del by 57% Pacífico in Oeste. 2022 when compared to 2016. Y de hecho, And las the muertes han latest report aumentado en that un actually come down on climate change and 27% para dengue el was 2002 en predicted that comparación con el if 2006. it continues at Y the current rate of el temperature rise, reporte then the Lancet, de hecho, transmission habla potential of de dengue will esta increase by predicción del 36 to aumento 37% del by dengue 2050. entre un 36 a un Next slide, please. 37%, que va a aumentar hasta para el 2050. So here are some of the other examples Aquí of entonces how tenemos algunos de climate los change otros will ejemplos de cómo impact el cambio NTDs, climático va a particularly for impactar those estas diseases NTDs, that are particularmente in para our esas portfolio. enfermedades que And it is están en nuestro anticipated that portafolio. many of the Se NTDs anticipa which que are climate muchas sensitive de will estas see changes in their enfermedades que son transmission sensibles periods, al in their clima patterns, in terms van of a tener cambios surveillance. en sus periodos And de populations which used to be transmisión, en su previously rango affected by geográfico diseases y might be at también risk que of these esto va a diseases in afectar the a future as poblaciones well. que no habían For sido example, for afectadas antes por este schistosomiasis, tipo de the East problemas. African region Y might por see a supuesto 20% tenemos increase in the next algunas 20 to 30 áreas de years. África que van a aumentar un Chagas, which 20% is de la endemic in some of the countries in the tomatosis, el Americas, Chagas, que es might endémico see de algunos países de América. a change in distribution and an increase in Pueden ver un population, cambio en although it's still distribución y dependent en from varying geographically transmisión. throughout Y the los region. vectores van a Then there's another cambiar climate sensitive en el área disease, geográfica. leishmaniasis, which Y is también caused tenemos by otra enfermedad sandflies. sensible al And clima que se one of the projection, one trabaja of the con un studies tipo suggests de that the number of moscas individuals y uno who de are los at risk of estudios leishmaniasis may double by indica que 2080 as a de result hecho of climate esto ya change. se puede And duplicar space para el travel because of 2090 extreme como weather resultado del events cambio like climático. flooding and Y famine también may also otros expose more eventos and que more también people afectan to a the los risk of humanos, como leishmaniasis and displacement. inundaciones. Eso Okay, también so puede few colocar a las examples we see poblaciones of en higher altitudes such as riesgo. the Kenyan islands, we see an increased También risk. tenemos And also a el changed nivel de deforestation propagation riesgo que global ha urbanization aumentado y could also también la increase human-slave deforestación y contact el and crecimiento increase the de risk la of población ha snakebites as well. aumentado, el Next slide, contacto, por please. ende, la cantidad de personas en riesgo ha So very crecido. recently, a couple of Aquí, months muy back, recientemente, WHO hace un par de with a few other meses, authors, hay was algunos holding a review papers which studied hablando de the una effects of climate change on malaria revisión and sobre el efecto del NTDs cambio during their climático review y into this en la period as well. malaria y también las So the NTDs. review looked at over 500 Esta papers, and most of them revisión surveyed malaria, hizo dengue, un chikungunya, estudio leishmania, and a few papers studied profundo de más de leishmaniasis. But the 511 other papers NTDs were y relatively neglected también and cuál es la understudied relación in the literature. con otras So this is an NTDs. interesting paper Y released. If esta es anyone's un interested, paper I'm happy muy to look into interesante the si ustedes citation as están well. And it tries to involucrados explain some en of the esta impact área y climate quieren change saber will, más y of course, habla del have, impacto del cambio especially climático, borne que eso va by a ser who are un some of the most vulnerable impacto people.
desproporcionado que va a tener las personas más pobres y que también que van a ser más afectados por malaria y también enfermedades tropicales más descuidadas. Y para muchas de estas NTDs hay brechas en el conocimiento de cómo el cambio climático puede afectar la transmisión. Y también no solo en malaria y en dengue, son cosas que están subestudiadas. Y también el cambio climático va a tener un efecto directo, profundo, directo o indirecto para la malaria y el dengue y la chikungunya. Y también la amplitud de o la dirección del impacto de los efectos puede ser afectado y eso no es lineal porque tiene que ser estudiado de todas maneras. De todas maneras, los NTDs es probable que no tengan un espacio de discusión muy importante en relación al cambio climático. Y es por lo mismo que es importante entender cuál es el impacto y las dinámicas del cambio climático en estos sistemas. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el desafío para nosotros ahora? Lo que necesitamos hacer con las enfermedades que tienen estos vectores, porque tenemos que ver el factor de relación con la migración, las nuevas enfermedades también que están emergiendo, porque las poblaciones están modificándose y el impacto del cambio global es desproporcionado, particularmente para los países más en situación de ingresos menores. Rápidamente me gustaría explicar cuál es la brecha de acceso y de innovación aquí. Por supuesto, como se explicó Milena en la presentación, se necesita la capacidad de supervisión y de vigilancia también de sistemas de detección temprana, epidemiología, también las medidas de prevención son importantes, pero hay poblaciones que ya están viendo el impacto del aumento de estas enfermedades en países en áreas donde no había ocurrido. Entonces, ¿cuáles son las respuestas las maneras a las que tenemos que reaccionar? Entonces tenemos prevalencias que necesitamos incentivar, por ejemplo, en medicación relacionada con los NTDs, trabajar con las comunidades y precisamente por esto muchas NTDs todavía no tienen todas las herramientas de diagnóstico y menos los tratamientos y que necesitamos algo que sea simple y efectivo para que sea fácilmente integrado en el sistema de salud que ya está sobrepasado. Por ejemplo, para el dengue no hay un tratamiento específico disponible todavía. Entonces, es un cuidado paliativo más que nada. Y lo que ya he hablado antes, por ejemplo, y lo que se necesita con permanencia en los hospitales, es lo que hay que evitar. En realidad es algo complejo. Hay muchos de este tipo de enfermedades en el mundo. ¿Cuál es la brecha del acceso? A pesar del esparcimiento global de estas enfermedades, hay algunos que todavía son una gran carga en términos de las enfermedades infecciosas. ¿Y qué es lo que queremos nosotros en este tipo de enfermedades infecciosas? Es que necesitamos enfocarnos más en innovación. Sin embargo, como hemos visto durante el COVID, la innovación puede que no sea una garantía o que garantice un acceso parejo a todas las personas que son más afectadas. Y tampoco esto no garantiza que esas enfermedades que son predominantes en los países más de bajos ingresos van a estar ingresados en el espacio de la innovación y de los estudios. Entonces,
Muy regarding recientemente hemos of visto the que hay un factors that change aumento del reconocimiento or del impacto del infectious cambio diseases in climático particular. en las And enfermedades these discussions infecciosas en are cropped up particular. not only in the Con adaptation estas space, but also in discusiones no se ha mitigation. hablado mucho de la And adaptación, sino que recently también de at la the climate and health mitigación. Y resolution, which was adopted recientemente in en la April this year, resolución there de is a salud y clima commitment que ocurrió este by member states to año, promote research and y que development los Estados linked to this miembros han event estado and treat and participando respond to y climate sensitive conversando diseases, de which is maneras great. de So this cómo resets responder con estas precedent enfermedades. for Eso es countries grandioso to act on climate sensitive para que diseases. los países But here's actúen a con set este of tipo de other policy enfermedades, actions which we pero can take hay for que incluir addressing algunas the acciones en las rise in climate políticas que sensitive diseases. aborden So the first cómo one esto is ensuring aumenta that con el cambio climático. development Tenemos and que deployment of new asegurarnos que el tools are desarrollo a y key la component of climate implementación adaptation de nuevas strategies and strategies, herramientas and estén ensuring that adaptadas integrated a las climate nuevas sensitive diseases estrategias are para considered in que the global goal of estas adaptation framework, which has enfermedades been estén incluidas en las already metas globales de already been discussed and put adaptación, into motion, que es algo que and ya se the está measures will discutiendo, be pero que se mueva a finalized la by acción y COP30, que which is next sea year. So we are algo hoping que va a that abordarse también en la próxima COP expert groups and countries y will en la prefer indicators 30, y on climate sensitive también diseases hay grupos que están as a abogando part of por this esta framework. área, Ensure that y response to climate también sensitive diseases is esto included in the global plan of muestra action, which que is being currently este developed by problema con este tipo de WHO. enfermedades And infecciosas some sort tiene of que estar implementation plan incluido, y of también los climate planes and de health resolution. implementación y And de all developing countries distribución de should take salud, action to respond to climate sensitive y diseases with deben their national también adaptation plans. mejorarse And our las goal would be to support respuestas a estas collaborations enfermedades where, más the countries sensitivas, y facing the esto es una greatest gran burden and the oportunidad most para affected hacer by una climate change are actually the ones with the colaboración para urgent países agenda que rather than han the other way lidiado around. mejor con el cambio climático, y And tiene que that's ser about it de from esta me. Next manera. slide. Así que eso sería, creo, So if there are any para questions, lo I'm que yo happy to tenía que respond to them mencionar, y si if that tienen makes sense. algunas preguntas, estoy Thank you, feliz Sarah. de And responderlas aquí. especially for Dejo mis sharing those datos, projections about how especialmente entities para likely to compartir increase in estas years to come. I think proyecciones we all assume that sobre estas enfermedades healthcare and actions around such infecciosas, diseases are que really advanced, ayudar a but tener that's clear that that's currently being acciones outstripped by the pace at which activas, vaccines acciones reales en el yeah, espaciamiento financing de these estas diseases. enfermedades, y el cambio climático como We're going influencia y to razón take a few minutes principal es algo now muy for interesante. Nos vamos a Q&A tomar and ahora discussion. algunos minutos para We'll probably run 10 preguntas minutes y past the top of respuestas, the para hour with the discusión, presentations from Elena and I, y and after the tenemos Q&A algunos session, if you need to drop at the minutos. top of the hour, Y absolutely en no worries. We will be sharing realidad the no hay recording, problema so you'll be able to get si the se information necesitan then. desconectar But would anyone like antes, no hay to? ningún We're already getting problema, pero no sé si questions me to gusta, ¿hay alguien ya que tenga alguna pregunta or to sobre share este some tema? of your own work on adaptation Para and alguna what de measures nuestras are needed dos to address that. presentadoras, no sé si hay algún otro tema también que quieran abordar. If no El one wants micrófono to está abierto. kick off, I've got a question that I'd love to pose to Y de the hecho, audience bueno, in quiero whatever order you'd like to una come in. pregunta. And Me gustaría knowing, que of course, that comentaran, appropriate adaptation measures really differ cuando depending on the hablamos de las context medidas that de they are adaptación, implemented que in, va whether there a is anything depender being del done on mental contexto, por health supuesto, or si es que hay algo impact que of se hace, tropical haga diseases sobre that salud you feel is mental noteworthy en las by the enfermedades application of tropicales, solutions. o Thank todo you. lo que tiene que ver con la aplicación de las soluciones. No sé si podrías comentar un poco más sobre eso. I'm happy to go first. Yo voy a The partir. sad truth in the mental health space is that Cuando hablamos del we espacio de just salud don't have enough mental y research los desastres, en realidad no hay suficiente investigación. actually looking at mental health De interventions hecho, in the cuando vemos las context of intervenciones de climate salud change mental en el to be contexto de able cambio to confidently climático, para poder identify which con interventions we would seguridad recommend from an identificar cuáles evidence-based son las perspective. intervenciones que vamos a recomendar There's desde el lots of punto de vista opportunity for existing de interventions to las be trialed in oportunidades. Hay communities diferentes impacted opciones que by pueden ser climate change, probadas en which would be a comunidades very low afectadas con el cambio cost climático, exercise. que It's son possible ejercicios de actually that bajo costo. Hay these cosas, de hecho, es interventions are already posible being que estas delivered, but they're not intervenciones being evaluated or sean they're not ya being partnered with implementadas, pero no research están teams that validadas, o en realidad no tienen able to see las
equipos de um, investigación que son contribute and apropiados trabajando en collaborate in conjunto terms of y que han knowledge contribuido dissemination y as well. colaborado So en that was one of the términos de points I la made diseminación in sort of también del things to consider conocimiento in y ese people's tipo de countries. cosas que hay They que were, considerar en los weren't países de able to las partner with a personas. research group, Tenemos que or even, también aliarnos con los investigadores implemented in a sort of elaborate way, o but ni to sort of siquiera map tiene and que ser de una evaluate manera muy elaborada, sino que interventions are being delivered. I think tenemos that que would be an evaluar cuáles incredible son las contribution intervenciones que to se the están research space at the ocurriendo moment. y con eso vamos a tener un espacio de contribución y de avance. So actually, Gracias. a lot of De countries hecho, have included muchos responding to países life-threatening han diseases in their national incluido adaptation plans. la respuesta a Now, estas as with enfermedades en sus implementation planes and development of these plans do take nacionales time, de and there's also respuesta y need for creo que finance linked to it. And countries have spoken about se necesita developing financiamiento. surveillance systems, Y hay varios which países que also también están include haciendo desarrollos en surveillance for relación these con family-threatening eso, que diseases. incluyen They've también put in stuff estas around diagnostic monitoring enfermedades. systems, which Hay would help them in algunos factores y detection sistemas que todavía and quick necesitan response. mejor But detención, the problem pero is, creo some of que el these diseases are problema already es que estas enfermedades, affecting algunas these de ellas al populations. menos So ya some of these están measures need afectando a to las already poblaciones. in Entonces, algunas de estas place, medidas and we que, already que están need to comenzando tienen que start estar responding to ya some of these implementadas plans. y So se that has not been necesita highlighted in the adaptation considerar plans los of impactos y eso no many está of the considerado en los countries. planes de So that's adaptación the gap. de muchos The other thing is, países, así que ahí tenemos there needs to una be more brecha research around y how climate change también exactly necesitamos más impact some of these investigación diseases, some of these sobre infectious el diseases, right? efecto de And los it could cambios vary according to climáticos en regions, estas according enfermedades to countries, y national context. también So dependiendo it del is not contexto de necessary cada that uno de all los climate sensitive diseases países con las will be diferentes important for all of the enfermedades. countries. So I think countries Esto need es to muy importante kind of para todos los choose, países. select which El of país these necesita diseases are of relevance to them and elegir needs to be cuáles addressed. son las enfermedades que son más And relevantes also para then ellos y free further hacer research on the impacts of lo que climate change on these diseases. corresponda And the other y thing that en needs to los be strengthened is para data mitigar los collection. impactos So y tener even una working buena with countries, particularly in the global conexión south, con los otros países, por the ejemplo, data is still not of por ejemplo, sufficient los que están en quality. el It's still área poor del quality data. So I think sur, data for these climate tenemos sensitive diseases needs to be integrated into datos que the routine están collection efforts, integrados and also be integrated into en centralized diferentes systems of some of these esfuerzos countries for them to be able to just para track diferentes better what's países happening, and then also to kind of y come tenemos up que with rastrear muy response rápidamente strategies. qué es lo que está pasando para poder responder con estrategias. Thank you, Ritika, and also just to note the appreciation in the chat Muchísimas for both viewers gracias and por, y viewers bueno, and gracias por los presentations comentarios today. también que So están that apareciendo en el chat en este Filson, momento. yeah, not often spoken enough about gaps. Would anyone like to ask additional Bueno, questions no to sé si Fiona hay or alguien más que quiera Ritika, hacer or to share what preguntas sort of adaptation measures para or las other presentadoras actions que that tienen you're que ver working on. con las medidas de adaptación. No sé si hay algo que lo que ustedes estén If you're more comfortable trabajando. doing that in the chat, please Y feel si free to están do más that. cómodos también haciéndolo, las preguntas en el chat, también háganlas, no hay problema. Charlotte, please come in. Charlotte, Okay, entonces, thank you very much. And muchísimas I don't think I have a gracias. question, more like observations Creo and que no probably tengo una sharing pregunta, sino más some bien una experiences. So I'm observación y Shalatu, and compartir mi I'm a public health specialist from experiencia. Cameroon, but I work with Yo the soy una Nepal Foundation. especialista en el And área a de lot of the salud, work we do is with former pero health workers mucho from the del Global trabajo que South estamos that we have haciendo es en el a área network global of sur, en esta health red workers from all system levels de and trabajadores de la organizational salud en affiliations todos that los come together niveles y en to diferentes share organizaciones experiences que and learn se from han unido one another para compartir about the public health challenges that we experiencias face. unos con And otros we usually y también organize trabajar con estos events. Those desafíos. experience sharing and Hemos peer learning organizado events. algunos And so last year eventos de we aprendizaje did y a el año kind of survey pasado where we asked about hicimos un 4,500 health tipo workers de if climate change was reunión, a por ejemplo, challenge for the communities they served. que el And cambio the climático starting todavía es un desafío para las result was that comunidades. for Es many el workers, they resultado que fue stopped sorprendente, serving
que se the climate of observó the que hay impact of muchos climate impactos change on del the community, clima and many of them que are llegan a las already like taking comunidades y action to muchos address de this. estos But those are efectos usually personal ya están initiatives. siendo And a few people tomados talked about the con impact of diferentes mental health, but iniciativas nobody more talked y about hay personas que están the impact of hablando del climate change on impacto neglected tropical del diseases. cambio And what climático we en estas observed is enfermedades during descuidadas interactions, so tropicales many y hay practitioners came out to diferentes say we don't know interacciones a lot of the que neglected tropical muestran diseases. que The no real issue sabemos is muchos y no tenemos control o interventions conocimiento that the sobre public muchas health de estas priorities enfermedades. in, like I Y said in tenemos the chat, intervenciones con in diferentes different countries prioridades y or como lo dije en el in chat, en different diferentes contexts. países o It will be difficult for people contextos. to know exactly what to Sería do if difícil those para being las personas saber qué hacer exacerbated by porque climate change. For cuando example, hablamos lots of people particularmente del report cambio back about climático, hay muchas increased personas que están incidences of reportando schistosomiasis. And notably, in sobre Africa, schistosomiasis, that's a neglected tropical disease. And cómo, por number one, ejemplo, it algunas has even enfermedades knowing how tropicales en to treat them. particular, Then number two, incluso the cuando saben availability cómo of the tratarlas, la tools that are used. disponibilidad So there del is, I sistema think, que usan no es there is tanta. the Entonces, necessity maybe to go back hay una to the board and look at necesidad how, like quizás I liked de Milena talked about revisar, early warning como lo system and dijo surveillance is Milena, important, but really being de los mindful of sistemas, the training from pero the incluso al professionals nivel de who capacitación already de los integrating climate change on profesionales health and que ya in están training programs and integrando looking at the los potentially impactos del cambio climático different y el diseases, sistema de especially salud infectious diseases that con are diferentes present. enfermedades y These también con are really infecciones en I have particular. probably have a Es lot to un share. tema One other thing that I wanted realmente to talk que hay about, a mucho few para months back I went compartir. Y to otra my cosa, village to see creo my que hace father, and algunos meses he had también a fui a visitar eucalyptus a mi forest, and he padre was telling me the y ellos forest is dwindling. And tenían este so tema porque I just got him él me contó de lo que se engage estaba to make an haciendo engagement that if he has para que failed, haya un he will replant 2 compromiso or con 3. el That way, tratamiento de that way algunas his enfermedades contribution particulares que les to afectan y the cuáles son environment, and las also to share that with contribuciones his al friends. medio ambiente y también compartir esto con los amigos. Creo que es importante ese nivel. Thanks so much for sharing, Charlotte. Muchísimas gracias por compartir, Noting that Charlotte. we are almost at the top of the hour, I'll just take Y the en opportunity to realidad thank our ya se speakers está acabando one nuestro more time. tiempo, Really so así grateful que to you, Ritika, and me gustaría for decirles sharing nuevamente your a las expertise today. oradoras muchísimas gracias por Milena and I compartir will su take another expertise 10 el día minutes de to hoy. run through the Y triple C processes, hopefully to Milena show y that yo vamos people a may tomar want to 10 pop off now. minutos And so thank you para for everyone's time and for joining today. continuar con esto y muchísimas gracias Milena, para las would personas you que se tienen like que to ir. pick back up? No hay problema. No sé si te gustaría volver, Milena, y Thank you, conversar Jess. sobre So I el will resto. run Sí, quickly through an introduction quiero pasar to rápidamente the por una spaces and the different introducción de los espacios instruments, planning y instruments con los that are diferentes used in the instrumentos de UNFCCC planeación de adaptación que space. se están usando. So first, Y of course, we have the entonces, National Adaptation por Plans, supuesto, tenemos los which is a planes nacionales de process that enables parties to adaptación, que es un formulate and implement proceso national que le permite a las strategies partes to hacer reduce estrategias vulnerability to the nacionales impacts of para climate reducir la change and vulnerabilidad build de los impactos del adaptive cambio capacity and climático y también resilience. construir Most of capacidades the adaptivas y national adaptation resiliencia. La plans, as mayoría de analyzed by estos the planes World Health son Organization, analizados have por the organizaciones health sector relacionadas con as a salud priority and y also que tienen el include sector de health salud como una interventions. prioridad y And también then incluyen let's algunas focus on the intervenciones de health salud national adaptation y plans. These are también developed hay by the algunos ministries of health planes and as part of the nacionales national que están adaptation a plan cargo process. del They sistema outline actions del to build proceso climate resilient nacional systems y and are que critical for también están ensuring the priorizando también en los prioritization of actions to sistemas de address the health resiliencia impacts y of también climate las change acciones at para all levels of abordar planning. el impacto And del cambio for climático en linking the todos los health sector niveles de to planeación y national and para international climate change relacionar el sector de agendas, so to salud maximize a health los planes co-benefits of mitigation nacionales and y adaptation también actions ver in cuáles other son los sectors. beneficios de la adaptación y de And in mitigación en order otros to sectores. adequately Y respond to the también impacts para of climate responder change on the health of the adecuadamente al cambio population and on the climático health system,
y en la población y en el sistema de salud también es crítico evaluar cuáles son las poblaciones y áreas geográficas que son más vulnerables al impacto. Y esto puede hacer para saber cuál es el, de acuerdo al nivel de vulnerabilidad. Tenemos reportes muy útiles en el área, en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, que podemos usar para aprender más y también para poder involucrarse en el proceso de sus países. Y ahora me gustaría hablar de las UNFCCC, que son las entidades que están trabajando en organización. Quizás uno de los más importantes es el grupo de expertos de países menos desarrollados para poder apoyar a los países menos desarrollados para formular e implementar también planes de adaptación nacional y también esencialmente compartir guías técnicas que también les ayude a accesar fondos de los programas de clima verde. También tenemos el comité de adaptación que es para adaptar el tema de comunicación para poder tener claridad con las acciones y las informaciones sobre la vulnerabilidad del cambio climático. Es algo que también tiene una emisión bianual y tenemos el programa de trabajo de Nairobi, que también es un hub, un centro de conocimiento para la acción de adaptación y resiliencia. Tiene más de 400 organizaciones quiere cerrar brechas de conocimiento y también para poder adaptar estas medidas a diferentes países. Así que pueden revisar este portal y ver las diferentes organizaciones y universidades en el mundo. Ellos comparten sus investigaciones sobre adaptación, planes. Esta es la idea y quizás puedan hacer buenas relaciones con las universidades en sus países y también poder contribuir a cerrar esta brecha de conocimiento y de adaptación. Y una breve introducción de qué es lo más emocionante en este momento en este proceso de la adaptación global, las metas de adaptaciones globales. Tenemos un gran objetivo bajo el Acuerdo de París para tener mejora de la capacidad adaptativa y la resiliencia para proteger a las personas y a todos los ambientes en el mundo. Y fue establecido para tener una visión colectiva y dirigir a la comunidad internacional en el compromiso que necesitan cuando tienen que adaptarse con sus esfuerzos también de construir resiliencia. También en Egipto, la CMA se desarrolló el marco que ayuda a medir el progreso y sus metas o objetivos. Y también tuvimos esta reunión en los Emiratos Árabes Unidos y Jess también ha hablado sobre de quiénes son las partes involucradas en la eh, así que Jess, tú podrías hablar más. En realidad, más que hacer una presentación, voy a hablar más general. Could we Bueno, skip gracias already por to tu the next slide? Thank presentación. you. So to pick up Vamos where a pasar a la Melania siguiente left off, just diapositiva, with an understanding of dejando where we're up to aquí in the process on the información global para warming adaptation. entender el She said it was proceso mentioned in the Paris Agreement in de 2015. cómo funciona. Fue Everyone mencionado en completely el forgot Acuerdo de about it París for en el about 7 years because 2015. Todos adaptation is se much harder olvidaron de esto to por unos 7 años porque quantify, track adaptación and no es plan algo que mitigation, es which is
fácil de mantener en registro y ver cómo avanza. Entonces, en mitigación es más fácil medir, por ejemplo, algunas cifras, pero no es algo fácil, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos que estamos haciendo progreso. Algunos gobiernos en el 2021 comenzaron a hablar sobre el tema de adaptación. Es un programa de 2 años de trabajo, trabajando con la GGA, que habla de la parte más práctica y para identificar objetivos. Y en el 2023 estábamos hablando de algunos objetivos y de los progresos y desde el 2023 al 2025 en la COP30 hay otro programa que también va a hablar sobre estos objetivos. Aquí, entonces, ¿cómo la salud aparece en este eje que hay un link ahí si les interesa para accesar a un documento y podrían compartir también esta información, pero lo que está encapsulado en la visión general de la adaptación habla del bienestar colectivo de todas las personas y en el párrafo 9 se habla que es dedicado del tema de salud y a la izquierda abajo pueden ver sobre la resiliencia y cuáles son los efectos y los impactos del cambio climático y cómo se puede reducir también la mortalidad y la vulnerabilidad en las comunidades más afectadas. Hay diferentes trabajos relevantes que hablan de esto y creo que en el área de nutrición y también del acceso y la calidad de la comida y la alimentación es algo que se aborda. Y también en la parte derecha abajo hay una referencia al agua potable y a sus efectos y en las políticas también de acceso y todo tiene que ver con esta diapositiva. Es relevante, por ejemplo, infraestructura, proteger biodiversidad y ecosistemas. Si no hacemos eso, en realidad nosotros no vamos a tener un buen sistema de control, pero es muy difícil tener abordado todo. Y en el párrafo 10, que en realidad no es, también se habla del ciclo de adaptación del impacto, la vulnerabilidad y la evaluación de riesgos, planeación, implementación, monitoreo y aprendizaje también. Evaluación es algo que ya cubrió Milena y en términos de vulnerabilidad y adaptación es algo como ya se mencionó. Estoy pensando que tenemos que ver cómo monitorear los resultados en la planeación y la implementación. ¿Nos podemos saltar esta? ¿Y qué es lo que hace que este sea un buen indicador? Esta es una lista de deseos, porque en realidad los indicadores tienen que cubrir todos estos criterios. Esto es lo que nos gustaría trabajar. Lo importante sería que estuviera enfocado en los resultados, no solo algo que lo que ya se hizo, sino cuáles son las implicaciones. Debería estar informado con el área del clima, porque tenemos que hacerlo lo más específico que podamos, con las mejores prácticas que influencian las mejores las consecuencias y tiene que ser basado en evidencia, como ya mencionamos. Cuáles son las acciones que tenemos que hacer y no debería enmascarar inequalidades porque es importante el acceso. Algo que se está haciendo no significa que precisamente está alcanzando a todas las personas. También deberíamos basarnos en el monitoreo existente y no crear otros cargas de monitoreo y necesidades, sino que en la mayoría de estos ya están produciendo buenos datos.
y tenemos algunos efectos que son beneficiosos para la salud y tenemos que ver cómo eso puede ser adaptado y con todo lo que es relevante a nivel global y nacional, porque la adaptación se ve diferente en diferentes partes del mundo y también debe incluir indicadores de finanzas y también y de otros medios de implementación. Es algo que ha estado pendiente y normalmente cuando se habla de adaptación, los países en el norte no quieren hablar de las responsabilidades y proveer financiamiento y apoyo y también transferencia tecnológica y también construcción de capacidades. De hecho, ellos tienen una responsabilidad histórica. Me voy a saltar esta porque pueden encontrar información también acá. Y si quieren información, pueden leer aquí en términos de qué es lo que va a estar pasando en los próximos meses. Aquí tenemos, perdón, es que está un poco rara el formato de esta diapositiva, pero aquí pueden ver que en junio del 2024 terminó cuando se enviaron los indicadores existentes, cuáles son las brechas, y también ha habido recomendaciones de diferentes observadores y expertos que están asegurándose que todo, bueno, va a haber un taller que viene en octubre y que va a hablar de esto y también hay talleres específicos que van a hablar de esto y va a haber un reporte también para el 2025 con los indicadores, con el mapeo y el proceso de refinado. También también vamos a tener información de qué es lo que van a hacer los indicadores de que van a estar en la COP30. En la última diapositiva, aquí pueden ver algunas de las, qué es lo que está ocurriendo en las diferentes comunidades, algunas fechas importantes con algunas de los hitos y si a ustedes les interesa alguna más, alguna de información más específica, me gustaría que entraran en contacto conmigo. Les agradezco en realidad el interés y trate de colocar todo en esta diapositiva. Y tengo todas estas informaciones disponibles también para compartir con ustedes. Y eso, bueno, en realidad, muchas gracias por estar con nosotros y lamento haberme pasado en el tiempo. Creo que si tienen preguntas ya tienen los datos ahí, pueden entrar en contacto con nosotros. Así que vayan y pueden descansar. Muchísimas gracias por su Bye bye. participación. Thank you. Muchísimas gracias. Bye.